Durante el sexenio de Luis Echeverría, existieron muchos movimientos sociales, tanto urbanos como campesinos. Muchos de ellos tienen como antecedentes los movimientos estudiantiles de 1968. En esta exposición les hablaremos un poco sobre estos movimientos sociales, tanto en la urbanidad como en la parte rural. Comenzaremos con el halconazo. El 10 de junio de 1971, justo cuando se celebra el Jueves de Corpus, estudiantes de, principalmente, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional salieron a las calles en apoyo a la huelga de la Universidad de Nuevo León, reuniéndose en los alrededores de la estación del Metro Normal para la marcha hacia el Zócalo capitalino. A finales de la década de 1960, en la Universidad de Nuevo León, profesores como estudiantes presentaron una ley orgánica donde se proponía un gobierno paritario. Gracias a esta, llegó a la rectoría Héctor Ulises Leal Flores en 1971. En total desacuerdo, el gobierno redujo los presupuestos y obligó al Consejo Universitario a aprobar un nuevo proyecto de ley donde se suprimía la autonomía de la universidad. Por ello, los estudiantes salieron a las calles a manifestar su descontento y quienes integraban el comité estudiantil pidieron a las demás universidades del país su apoyo. Tanto la UNAM como el IPN respondieron, decidieron unirse y realizar una manifestación masiva el 10 de junio de 1971. La marcha iniciaría en las inmediaciones del casco de Santo Tomás, para después tomar la calle de Carpio y salir hacia la calzada de México-Tacuba. Sin embargo, cuando el contingente avanzaba por Avenida de los Maestros, los llamados halcones abrieron fuego contra los estudiantes desde las alturas. Por ello, esta matanza se conoce como el halconazo. Los halcones eran los miembros de un grupo paramilitar, jóvenes reclutados en barrios marginados y violentos de la capital mexicana, que habían sido entrenados por militares de los gobiernos de México y los Estados Unidos a finales de esa década. Con balas calibre 45 y carabinas 30 M2, abatieron a jóvenes manifestantes, quienes corrieron para poder salvar sus vidas. No obstante, la persecución acabó después de horas. Hombres armados intimidaron en las salas de urgencia de los hospitales a médicos y enfermeras. No debían atender a los marchistas heridos. El objetivo no era disolver la manifestación, era matar. Luis Echeverría Álvarez fue jurídicamente exonerado de toda culpa en 2009, por falta de evidencia tangible, y aún se desconoce el número real de personas muertas, desaparecidas o heridas. La cifra oficial señaló 120 fallecidos, cientos de heridos, y entre ellos estudiantes, civiles y prensa nacional e internacional. El 10 de junio de 1971 se vieron vulnerados los derechos de dichos estudiantes, tanto el derecho a la vida, el derecho a la integración personal, derecho a la libertad de reunión, el derecho a la libertad de expresión y, por supuesto, el derecho a la protesta social pacífica. Como junto a ti seguimos y con Fidel te decimos. En las guerrillas urbanas destacaremos sobre todo dos: las Fuerzas de Liberación Nacional y la Liga Comunista 23 de septiembre. Sin embargo, existieron aún más movimientos en guerrillas urbanas. Las Fuerzas Nacionales de Liberación era un grupo insurgente de México que fue fundada en 1969 por un grupo de jóvenes regiomontanos liderados por César Ñáñez Muñoz, integrando a los miembros de una antigua organización disuelta llamada Ejército Insurgente Mexicano. Las Fuerzas de Liberación Nacional se establecieron en agosto de 1969. Los fundadores fueron principalmente estudiantes de la Universidad de Nuevo León. Las actividades del grupo se limitaron al estado de Chiapas. En 1972, los activistas de dicha organización compraron el rancho El Chilar, en Ocosingo, que secretamente serviría como base de la organización. En 1974,
uno de los partisanos dio información al ejército mexicano sobre la ubicación del cuartel general. Ese mismo año, el ejército irrumpió en el Chilar. 5 combatientes de la Fuerza Nacional de Liberación y 3 soldados murieron en el ataque, mientras que otros fueron arrestados y torturados. El asalto a El Chilar provocó la autodisolución de las Fuerzas de Liberación Nacional, pero continuaron su agitación en la clandestinidad. En 1983, exmiembros de la organización participaron en la formación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Por otra parte, la Liga Comunista 23 de septiembre fue un movimiento guerrillero, urbano, marxista-leninista que surgió en México a principios de la década de 1970. Esta fue el resultado de la fusión de varias organizaciones armadas revolucionarias activas en nuestro país antes de 1974. Esta tenía el objetivo de crear un frente único para combatir al gobierno mexicano. El nombre fue elegido para conmemorar un fallido asalto guerrillero al cuartel de Ciudad Madera en el norteño estado de Chihuahua, liderado por el maestro de escuela Arturo Gamis y el grupo guerrillero popular el 23 de septiembre de 1965. La militancia de esta organización estaba compuesta principalmente por jóvenes universitarios, privados de sus derechos, que vieron morir a cualquier oportunidad de una transformación política pacífica a raíz del movimiento estudiantil de 1968 y posteriormente enterrados en la violenta represión de 1971. Su objetivo a largo plazo era la eliminación del sistema capitalista y la democracia burguesa, que sería reemplazada por una república socialista y la dictadura del proletariado. En la parte de las guerrillas campesinas, sucedieron muchos movimientos sociales durante el sexenio de Luis Echeverría. Sin embargo, destacaremos 2 de las más importantes. Por un lado, la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, que fue una organización guerrillera en nuestro país, liderada por el maestro Genaro Vázquez Rojas. Genaro Vázquez luchó de manera pacífica por mejorar la vida de los trabajadores con la Asociación Cívica Guerrerense en 1959. Esta fue el antecedente de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria. Sin embargo, sus protestas fueron reprimidas y fue encarcelado en 1968. Ese mismo año, fue liberado de prisión por un comando armado formado por campesinos y maestros. Fue entonces cuando decidió emprender la lucha armada, fundando la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, que dicha organización actuó en el estado de Guerrero y en la Ciudad de México. Durante la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez, fue visible la represión de los movimientos insurgentes alrededor del país, promoviendo de casi una década de luchas previas en los movimientos populares de carácter social en los municipios guerrerenses y viéndose inmersos en un ambiente de feroz anticomunismo y de control férreo por parte del Estado. El 20 de noviembre de 1971, la organización secuestró al empresario y propietario de las embotelladoras Yoli y Coca-Cola y entonces rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Jaime Castrejón Díez, en el municipio de Atoyac de Álvarez, el cual fue utilizado para conseguir la liberación de algunos de sus militares y simpatizantes, de los cuales algunos salieron con dirección a Cuba. Por otra parte, el Partido de los Pobres nació con el objetivo de ser una organización política de lucha social en el estado de Guerrero, para luego convertirse en una organización guerrillera que, entre otras cosas, secuestró al entonces senador y candidato de la gobernatura guerrerense, Rubén Figueroa Figueroa. Fue fundado por Lucio Cabañas en Atoyac de Álvarez en 1967 y su brazo armado fue la Brigada Campesina de Ajusticiamiento. En un primer momento, debido a su carácter regional y campesino, su actividad debía concentrarse en acciones que combatieran los cacicazgos y a los enemigos de los ejidos. En un comunicado lanzado en marzo de 1973, el grupo establece un total de 12 puntos donde explican su modelo económico basado en la repartición de recursos
y la generación de empleo para campesinos, donde también reclama una expropiación a medios de comunicación, llamándolos instrumentos de control burgueses. En un segundo comunicado, acusan al gobierno de Luis Echeverría de asesinar sistemáticamente a estudiantes, obreros, campesinos y cualquier opositor, haciendo hincapié en las presidencias de Partido Revolucionario Institucional, tachándolas de corruptas y dejar en total desamparo a las comunidades rurales de Guerrero y todo el país. Durante el sexenio de Luis Echeverría, sin duda existió un avance en la infraestructura del país, en donde podemos destacar la inauguración de las estaciones del metro de la Ciudad de México, como las estaciones de la línea 1, Zaragoza-Chapultepec, Chapultepec-Juanacatlán, Juanacatlán-Tacubaya, Tacubaya-Observatorio, y en la línea 2, Pino Suárez-Tasqueña, Tacuba-Pino Suárez. Por último, en la línea 3, Tlatelolco Hospital General. Por otra parte, se crearon presas como la presa La Angostura en 1976, presa Las Ánimas en el río Guayalejo en el estado de Tamaulipas en el año 1976 y la presa La Villita en Guerrero de 1973. En materia aérea, se construyó el Aeropuerto Internacional de Cancún y el Aeropuerto Internacional de Monterrey. Por último, se construyó la planta de energía geotérmica de Cerro Prieto en 1973, la cual utilizaba turbinas de vapor y se encuentra en Baja California. Todas estas construcciones permitieron seguir con el desarrollo económico y social en nuestro país, ya que generaban ingresos para los estados y generaban empleos para la sociedad. En conclusión, el gobierno de Luis Echeverría tenía una buena iniciativa en materia de desarrollo, tanto en la búsqueda de generar empleos como potencializar a México en materia económica. Pero fue la propia opresión a los movimientos sociales y la falta de empatía por los sectores rurales lo que deja su mandato como una mancha del fallido populismo en la historia de la gobernación mexicana. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante.